Muy bien, acá en la Noticia Web TV vamos a presentar a precandidatos a concejales de Vicente López porque nos visita Lucas Boyanowski. Lucas, ¿cómo va? Bien, un gusto estar acá. Bueno, igualmente para nosotros, estás encabezando una lista del Frente de Todos, ¿no? De cara a las PASO. Bueno, contanos un poquitito, a ver qué significa esta precandidatura y cómo ves esta elección. A nosotros nos pareció que hacía falta construir una propuesta con mucha renovación y muy representativa de los espacios que se vinculan a la constitución del Frente de Todos a nivel nacional, a Cristina, a Alberto, a Sergio Massa. Entonces, la verdad, construimos una propuesta con profunda renovación, con muchos nombres nuevos, jóvenes, pero basado y anclado en el grueso de la militancia territorial de Vicente López, que es lo que constituye también el Frente de Todos a nivel nacional. Claro, Vicente López y San Isidro son dos territorios muy particulares en función de Pose y Jorge Macri, no solo porque es muy difícil ganarles, sino que porque han tenido distintos tipos de oposiciones, ¿no? Algunas más benévolas, otras más duras, pero tenemos un Jorge Macri que claramente se lo ve con una ansiedad de traspasar el distrito ya que en un armado provincial, hemos visto cómo fue el cierre. ¿Cómo ves los próximos 2 años del intendente? Yo creo que Jorge Macri nunca pensó a Vicente López más que como un escalón, más que como un trampolín. Es un señor que no era de Vicente López, que fue candidato a Vicente López sin vivir en Vicente López y que siempre pensó en nuestra ciudad, nuestro distrito, como una forma de llegar a la política nacional y provincial. Entonces, me imagino que siempre va a estar pendiente de ver cómo es el trampolín para saltar y sea estos 2 años o en otro momento, siempre está eso latente. Está claro que la suerte de que corras en una legislativa, pudiendo encabezar e incluso ganando, va a tener que ver con un control de la gestión de Jorge Macri para los próximos 2 años, más allá del proyecto 2023. ¿Qué es lo que ves en función de esa oposición que debe controlar al oficialismo local? Nosotros creemos que es parte conceptual de la unidad de la lista que hace falta una oposición mucho más firme en Vicente López, que se pueda plantar en hechos concretos y que pueda hacer que haya políticas públicas del municipio que no pasen tan fácilmente y que tengan discusión, por lo menos que tengan discusión con la sociedad, porque hay cosas que son claves para el desarrollo de la ciudad y que no son discutidas de ninguna manera, y eso requiere de una oposición un poco más dura, o bastante más dura, menos permisiva, y que debata, discuta con la sociedad, dentro del Consejo, pero con la sociedad. Bien, sos ciudadano de Munro, ¿no? Sí. En algún momento Jorge Macri habló mucho del oeste, le puso una mirada respecto a la seguridad, algunas cositas. Es histórica la cuestión entre el oeste de Vicente López respecto del este y las zonas más acomodadas. ¿Cómo estás viendo eso ahora? La situación comercial, la situación del pago de las tasas, la seguridad en esos barrios, Villa Adelina, Munro, Carapachay. La Panamericana divide 2 ciudades completamente distintas y no ha habido nunca una vocación de unificar esas 2 ciudades. El oeste y el este están partidos no solo por una Panamericana ancha, sino por una lógica de intervención municipal absolutamente desigual, despareja, en donde poner algunas luminarias en 2, 3 avenidas está bien, o por supuesto que está bien, claro, pero no alcanza a pensar un desarrollo mucho más del conjunto. Bien, me decías en el acompañamiento de lo que es el armado de la lista en función de la referencia nacional, tenés gente del Movimiento Evita en la lista, tenés gente del Frente Renovador también. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo armaron? No, nosotros armamos con muchísima participación de los movimientos sociales, organizaciones feministas, del movimiento obrero, está la CGT, está la CTA, está SUTEBA, está ATE, varios movimientos sociales, ambientalistas, y después las organizaciones más nacionales como el Frente Renovador, la Cámpora, bueno, conjunto de lo que se siente reflejado en la identidad principal del Frente de Todo, de Cristina, de Alberto, de Axel. Perfecto. Lucas, y en función del tema nacional y el tema provincial, ¿qué estás viendo que se mide en esta elección de medio término? Alberto, mayor cantidad de meses récord en pandemia respecto de lo que fueron los 2 primeros o 3, 4 meses que fue sin pandemia, ¿no? Entonces la economía va a ser importante, la situación del estado de la salud pública va a ser importante. ¿Vos cómo lo estás viendo? Yo creo que hay una situación de debate en la sociedad
que es lo que genera en parte la pandemia. La pandemia es una crisis mundial, una crisis social, económica, no solamente sanitaria, y que abre expectativas a pensar cómo se resuelven varios interrogantes. La lógica de mercado no puede ordenar el conjunto de la sociedad, lo vimos como esa lógica fracasa en momentos de crisis, y creo que mucho de lo que presentamos en esta elección es el debate de hacia dónde va la sociedad que necesitamos. Y creo que mucho de lo que vamos a discutir, más que plebiscitar, es qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos que se intervenga, si es la lógica de mercado lo que va a ordenar o es una lógica absolutamente productiva, con movimiento de capital, pero más orientado en las necesidades de las personas. Bien, en este momento sos titular de PAMI, de una de las regiones más importantes del país, norte-noroeste del conurbano. ¿Hacia dónde va tu gestión ahí en relación a lo que hiciste, lo que heredaste? Y bueno, no sé cómo proyectás a futuro en función de la compatibilidad o no con el Consejo Deliberante y demás. ¿Cómo está el PAMI ahora? Porque siempre es muy difícil, ¿no? Sí. Nosotros encontramos un PAMI devastado, con muchísima complejidad de funcionamiento. Asumimos el PAMI con 19.000 millones de pesos de déficit, de deuda, sin poder pagarle... ¿En tu región? No, en el conjunto. En el conjunto de PAMI, sí. Sin poder pagarle a proveedores, a prestadores, arrastrando deudas, y nos topamos con ese desafío con la pandemia. Yo asumí como director y a las 3 semanas se declaró la pandemia. Sí. Y pese a eso pudimos ordenar las cuentas del instituto y darnos una política muy agresiva en cuanto a contener a los afiliados y a las afiliadas, con todos los inconvenientes que existen, ¿no? Pues en el mundo real, donde se hacen estas cosas, en la pandemia hubo políticas institucionales muy fuertes como la de medicamentos gratuitos, donde el promedio de los jubilados y jubilados pasó a consumían 5 medicamentos, esos 5 medicamentos se cubrían, 3.000 medicamentos del Vademecum, lo que les generó un ingreso per cápita por ahorro a los jubilados del orden del 20% promedio. Y después tuvimos una serie de cuestiones muy concretas y precisas de la pandemia. Algunas que nos permitieron dar pasos muy grandes en modernización. La receta médica electrónica, que permitió que los afiliados, las afiliadas vayan solo con su DNI y su tarjeta a las farmacias sin tener que ir al médico para no exponerse, para cuidado. Esa situación de sistematizar la cuestión entre el médico de cabecera, el afiliado o afiliada y ustedes con la farmacia es un laburo tremendo, ¿no? Que llegó para quedarse. Yo creo que aprovechamos para poder modernizar cosas que en otro marco hubieran sido más difícil por las mañas que tenemos todos, ¿no? A la tecnología. Las afiliadas, los trabajadores del PAMI, los médicos de cabecera. Bueno, el marco nos permitió acelerar un proceso administrativo que terminan simplificando mucho la vida. Incluso la aplicación de PAMI en el celular, que uno piensa, los adultos mayores no son propensos al celular. Bueno, la verdad que hoy se turnos, consultas por la web y funciona muy bien. Y después tuvimos alguna serie de trabajos muy vinculados al cuidado de las residencias de larga estadía, que es el formato, para decirle a lo que antes eran los geriátricos, los hogares, los centros de día. Y nosotros ahí tuvimos una política de muchísima presencia, mucho acompañamiento y seguimiento de que se cumplan los protocolos. Nosotros no tuvimos esas fotos espantosas, horribles que veíamos de Europa, de cámara frigorífica, camiones cámara frigoríficos estacionados en la puerta de los geriátricos. Tuvimos situaciones muy dolorosas, todos tuvimos situaciones muy dolorosas, pero sí pudimos tener una intervención muy a tiempo, muy concienzuda y evitamos esas crisis. Bien, seguramente hay mucho para hacer respecto de la atención al cliente, el manejo del PAMI Escucha, la página web, bueno, y también que no solo abuelos y abuelas, sino hijos, hijas y nietos a veces se van familiarizando para ayudar porque siempre la demanda es mayor, sobre todo en época de crisis, cantidad de gente que se fue de la obra social prepaga y pasó a PAMI, ¿no? Entonces debe ser un desafío complicado como para seguir poniendo ahí la energía porque tienen cada vez más afiliados seguramente, ¿no? Sí, tenemos cada vez más afiliados y o sea, nosotros nos encontramos una dinámica muy particular que tratamos de modificarla todos los días, que era que los adultos mayores parecían gestores, autogestores de su salud.
venían con un papelito a la agencia del PAM y decían, necesito esto, ahora, bueno, tenés que ir con este papelito a tal lado, tal otro lado, tal otro lado. Sí, sí, nosotros trabajamos muchísimo para simplificar todos los procesos administrativos, que son esas cosas que capaz mucho no se ven, pero después vas con la tarjeta y tenés con la tarjeta de afiliado y ya sabes dónde tenés que hacerte el turno, dónde tenés que ir a hacerte el estudio, no tenés que hacer todo ese caminito. Me parece que eso es como un proceso de humanización, de buen trato hacia los afiliados. Bueno, sigan por ese camino porque siempre falta un poco más. Lucas, gracias. No, por favor, a vos. Nosotros nos vamos a una pausa y luego de la misma hablamos de la posibilidad de combinación de dosis en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que tenés que saber aquí en la Noticia Web TV.